poucas alunos ainda assistindo, 14 no momento, mas vamos iniciar. Sim. Boas tardes a todos, sejam todos bem-vindos ao segundo dia de palestra do nosso curso de Diagnóstico e Tratamento de Neoplasmas Mamários, em parceria com o Programa de Mestrado da Universidade Federal da Fronteira Sul e a Universidade de Encarnação. Vamos dar a nossa início às nossas palestras com a palestra intitulada Avaliação Citopatológica e Histopatológica das Anomalias Mamárias, apresentada pela doutora Shirley Paola Amarilha. E antecipamos que vai ter disponibilização no horário original, às 19h10 da palestra, para os alunos que não puderem participar no momento, por causa que adiantamos o horário. Assim, todos vão poder aproveitar no melhor momento do dia. Começando a apresentação da doutora, ela é graduada em Ciências Veterinárias pela Universidade Nacional de Assunção e possui especializações em sanidade animal pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e em didática universitária. Mestre em Medicina e Sanidade Animal e doutora com menção de doutora internacional pela Universidade de Córdoba, da Espanha, tendo realizado também pós-doutorado na Universidade de Helsinki, na Finlândia, com foco em patologia digital. Atualmente é professora titular de Anatomia Patológica e professora adjunta de Histologia e Embriologia na Universidade Nacional de Assunção. Além disso, atua como pesquisadora categorizada como nível 1 no Programa Nacional de Incentivo a Pesquisadores. Ampla experiência na área de anatomia patológica e patologia de doenças de animais domésticos e de produção. Sigamos com a palestra da ilustre doutora. Muchas gracias, Regina, por la presentación. No sé dónde conseguiste tantos títulos, pero bueno, normalmente intento siempre comenzar diciendo que simple y únicamente uno va aprendiendo lo que le gusta, va aprendiendo lo que es patología, en mi caso, ¿verdad? Y de esa manera va sumando esos títulos, ¿verdad? Es simplemente eso. Bueno, entonces, como tuvimos un cambio de horario, quiero disculparme con todos al respecto, pero me surgió algo que inevitablemente no puedo cambiar, pero también quería estar presente para poder hablarles un poco y también escuchar y ver qué es lo que ustedes hacen con relación a lo que es el diagnóstico de las neoplasias mamarias en perras y gatas, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo este curso de manera internacional que lleva un título bastante amplio, que es diagnóstico y tratamiento. Y cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de lo que vendría a ser, como dice el título de la disertación, evaluación citopatológica e histopatológica de anomalías mamarias. Entonces, yo para comenzar un poco, he intentado hacer las presentaciones en base a las otras disertaciones, a los otros palestrantes que estuvieron el día de ayer y no repetir. Pero si bien voy a recordar algunos conceptos para poder ir entendiendo. También lo voy a hacer de manera pausada para que también me puedan entender a medida que voy avanzando, ¿no? Entonces, el título que nosotros tenemos para esta parte del curso, que es Evaluación Citopatológica e Histopatológica de Anomalías Mamarias, me gustaría empezar a analizar eso porque el curso se trata de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y el diagnóstico en patologías mamarias realmente tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchas controversias, existen muchos criterios incluso entre los patólogos. Entonces, debido a eso, también existe normas o estadificaciones para que finalmente todos podamos hablar el mismo idioma. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos entendernos en forma técnica. Cuando uno habla de tumores mamarios, como bien lo había dicho
los palestrantes anteriores, Juliano y Isidora, decían que tumores es una palabra muy amplia. Completamente de acuerdo, desde el concepto patológico, tumores es cualquier abultamiento, ¿no? Por eso pongo ahí, entre comillas, tumores mamarios. Tumor mamario puede ser finalmente un absceso, puede ser un quiste. No necesariamente un tumor mamario es un proceso proliferativo. Y ahí surge la siguiente palabra, proliferativo. O sea que un proceso proliferativo no necesariamente es un proceso neoplásico. Quiere decir que tiene grados, quiere decir que existe una estadificación que hace que desde el punto o desde el concepto clínico yo tenga que tener en cuenta que un tumor en mama, en la región mamaria, puede ser un nódulo inflamatorio, puede ser una hiperplasia de la glándula mamaria, puede ser una neoplasia y esa neoplasia puede ser benigna. No necesariamente tiene que ser maligna, no necesariamente tiene que ser cáncer, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso va a definir el tratamiento, ¿verdad? Por eso el curso se trata de diagnóstico y tratamiento. O sea, antes de tratar, yo tengo que diagnosticar. En este caso, el diagnóstico es un diagnóstico oncológico muy específico, ¿verdad?, de tumores de mama. Entonces existe un abordaje clínico que se debe de llevar, ¿verdad? Un abordaje clínico que normalmente lo hace un especialista, un oncólogo clínico, porque hay oncólogo clínico, hay oncólogo patólogo, hay oncólogo cirujano, ¿no? En esta encrucijada de diagnóstico y tratamiento son varias las figuras que interactúan para poder tener el mejor de los éxitos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo al título le haría una modificación, ¿verdad? Porque inicialmente nuestro título decía evaluación citopatológica, histopatológica, entonces ahora voy a separar, ¿verdad? Ya voy a separar entendiendo que una cosa es evaluación y otra cosa es diagnóstico, ¿sí? Entonces, al diagnóstico lo vamos a ver básicamente al final, incluso dentro de estas evaluaciones microscópicas, que muchas veces pensamos que todas las evaluaciones microscópicas tienen que dar un diagnóstico y no es así, ¿sí? Entonces, evaluación y diagnóstico, diferencia entre evaluar y diagnosticar, ¿sí? Porque es importante tener ese concepto bien aclarado, porque dentro del contexto clínico no todos los tumores son neoplasias y no todas las neoplasias son malignas. Entonces, en el tratamiento, en el abordaje quirúrgico o quizás no quirúrgico, va a tener un impacto, ¿sí? Y sobre todo hay que tener en cuenta que tanto los perros como los gatos tienen diferentes prevalencias, incidencias e incluso grados de severidad o comportamiento biológico que hacen que los pronósticos también sean completamente diferentes, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, le pongo diferencia entre perras y gatas, ¿verdad? Fíjense que existe un mayor porcentaje en gatas de que tengan neoplasias malignas con un comportamiento biológico muy agresivo, ¿verdad? A mí me gusta hablar de comportamiento biológico cuando hablo de neoplasias, porque incluso existen neoplasias que, si bien son malignas, su comportamiento biológico no es tan agresivo. Entonces, cuando hablamos o diferenciamos en las especies llamativamente, por algo que aún todavía es poco estudiado y por ende conocido, las gatas presentan un mayor porcentaje de neoplasias malignas con comportamiento muy agresivo, a diferencia de las perras. Y bueno, quizás eso también sea después, podemos ir discutiendo de acuerdo a lo que vendría a ser el patrón histopatológico que se presenta. Entonces, afortunadamente, dentro de este contexto clínico, existen diferentes tipos de herramientas que me pueden ayudar a mí a abordar ese diagnóstico. ¿Qué quise abordar ese diagnóstico? Llegar a ese diagnóstico. Entonces, antes de llegar al diagnóstico, tengo que hacer evaluaciones, ¿sí? Esas evaluaciones, bien, ayer estuvo hablando Juliano
con respecto a lo que es la radiografía, todo lo que es la clínica, el tamaño de los tumores. También Isidora nos había hablado de todo lo que es la metástasis, ¿verdad? La palpación, nos diferenció bien lo que eran unas neoplasias benignas de las malignas. O sea, todo en ese contexto clínico, en ese abordaje clínico de un paciente que consulta, que viene a la consulta, y nosotros observamos que tiene una masa a nivel de las glándulas mamarias. Luego de eso también existe una evaluación microscópica. No solamente puedo hacerlo de manera macroscópica o utilizando imágenes, radiografía, ecografía, puedo hacerlo también utilizando, ¿verdad?, el microscopio, ¿verdad? Ahí es donde entra la evaluación citológica, ¿sí? Y una de las cosas que ayer escuché varias veces repetitivamente, Julián decía, la histopatología es el gold estándar. La histopatología es la prueba de oro para el diagnóstico de neoplasias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La citología, entonces, ¿qué es? ¿Por qué hago? ¿Cuándo hago? ¿Qué me dice? ¿Verdad? ¿Para qué sirve? ¿Realmente es útil la citología dentro del diagnóstico o es útil la citología dentro de la evaluación? Por esa razón, yo realmente cuando hablo de citología en tumores de mama, no le pongo la citología como un diagnóstico, le pongo como una herramienta de evaluación más para el procedimiento o las pautas que tiene que seguir el clínico oncólogo. Y así tenemos quizás dos formas o dos maneras de llamar, ¿verdad?, esa citología de aspirado con aguja fina o punción con aguja fina, ¿verdad? Normalmente le conocemos más como PAS, ¿verdad? Es un instrumento o es una herramienta desde mi punto de vista que tiene muchas bondades. Siempre nos han dicho desde la clínica que es una herramienta rápida, económica, poco invasiva, y que para neoplasias, independiente de qué tipo de neoplasia sea, siempre da un resultado rápido, ¿no? Un resultado rápido. A diferencia de lo que vendría a ser la histopato, que tiene otras ventajas, pero también aquí en la histopato como en la citología vamos a ver ventajas y desventajas. En absoluto, cuando yo me centro en tumores mamarios, la evaluación es citológica, la evaluación no es diagnóstica. La citología actúa como una herramienta para evaluar, aunque tenga sus controversias, y es preoperatoria, no después de la operación. O sea, cuando ese paciente consulta, cuando ese paciente está sobre la mesa y viene a la consulta por esas masas o esas neoplasias o esos tumores en mama, ¿verdad? Entonces, eso tengo que tener muy en cuenta. También es dentro de lo que vendría a ser esas ventajas, como le había dicho, que es económica, que tiene una invasión mínima, porque es introducir una aguja dentro del tumor y hacerlo en varias zonas y luego depositar lo que se recolecta en esa aguja en una lámina y teñirlas. Hay diferentes tipos de tinciones, hay diferentes maneras de hacer esa citología. Yo no voy a entrar en esos aspectos técnicos, me voy a centrar bien en lo que es evaluación y diagnóstico, ¿no? Existen diferentes maneras de hacerlo. Y finalmente, ninguna de ellas es mejor o peor. Simplemente uno se acostumbra a una técnica y esa lo va perfeccionando a medida que lo va usando. Ahora sí, siempre que yo quiera evaluar a la célula, tanto el citoplasma como el núcleo, ahí técnicamente la tinción más correcta es la de tipo Romanowski. ¿Qué quiere decir eso? Un Gienza, un Discuit, por ejemplo, son tinciones de tipo Romanowski que cuando tiñen a esas células, porque la citología lo que evalúa o lo que uno evalúa en la citología a través del microscopio son células que están juntas o células que están separadas. Lo que evalúa es el núcleo y el citoplasma, dos estructuras bien visibles dentro de esa muestra,
Y esa muestra, para que esas estructuras sean visibles, el tipo Romanowski o la tinción tipo Romanowski es la recomendada. Si yo uso una tinción de Papa Nicolau, que es muy común utilizarla en medicina humana, pero combinada con una tinción de Romanowski, cuando yo uso una tinción de Papa Nicolau es cuando yo quiero ver más detalles nucleares. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando vemos los grados, cómo se clasifican, ¿no? Porque es muy fácil clasificar en la escala del 1 al 3, clasificar bien el 1 y clasificar bien el 3. O de la escala del 1 al 5, clasificar bien, yo sé bien quién es el 1 y quién es el 5. Ahora, lo difícil dentro de esa escala, en todas las escalas de clasificación, es la parte intermedia. ¿Por qué? Porque la parte intermedia, el 2 puede llegar a ser un 3. O el 3 puede llegar a ser un 4. Entonces, eso es muy común cuando hablamos de estadificaciones o escalas para poder dar un grado de severidad en ciertas lesiones anatomopatológicas. De ahí también que para poder minimizar esos errores que están directamente relacionadas con la experiencia del que está evaluando del patólogo, se utiliza herramientas digitales y software, de tal manera que la evaluación sea lo más objetiva posible. Eso está, ¿verdad?, en este momento, en la actualidad, en algunos tipos de evaluaciones para cuantificar y dejar de cualificar las lesiones, y no resulta sencillo hacer esas calibraciones. No obstante, se realiza. Nosotros también vamos a ver cómo el sistema de clasificación histológica intenta añadir esa herramienta para poder simplificar y dar resultados más objetivos para que luego el pronóstico de metástasis o el pronóstico de supervivencia del paciente pueda ser un poco más asertivo. Entonces, en esa línea, tanto la citología como la histopatología, al tener sus ventajas y sus desventajas, aunque la citología siempre tiene más desventaja que la histopatología, debido, vuelvo a repetir, que la histopatología es el gold estándar, la citología tiene sus ventajas, pero preoperatoria. No porque sea simple, no porque sea rápido, no porque sea económico, porque siempre se le vendió o se nos ofreció de esa manera, sino que porque existe un grado de precisión muy correlacionado, muy cerca y de lo que la histopatología también me está otorgando, pero en grados muy altos, en grado 3, en grado 4, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Debido a que los tumores en medicina veterinaria, en perros, es muy complejo. En gatos es menos complejo esa histología o esa arquitectura, a diferencia que perros. Por eso también vamos a ver que los sistemas de estadificación hay que saber usarlo de acuerdo a la especie. Bueno, entonces, siguiendo un poco, para mí la citología es mi primera línea de defensa. Yo lo designo de esa manera como docente de histología siempre, y hablando de lo que vendría a ser la primera línea de defensa orgánica, yo le pongo la citología como mi primera línea de defensa cuando empiezo a evaluar microscópicamente un proceso tumoral a nivel de la glándula mamaria, ¿sí? Y esto es lo que habíamos ya dicho, lo que vendría a ser las tinciones, la tinción de Gienza, la tinción de Biscuit, que son tinciones Romanowski, que me van a hacer ver o a poder diferenciar bien lo que es el núcleo de la célula y el citoplasma de la célula, el contorno, ¿verdad?, de la célula. Fíjense que en esta imagen citológica, a pesar que tengo células que se tiñen fuertemente basófilas con la tinción de Romanowski, porque su citoplasma aparentemente tiene una secreción, entonces igual existe una muy buena distinción, se puede distinguir perfectamente lo que es el núcleo de lo que es el citoplasma, incluso el citoplasma entrecelular, ¿verdad? Se ve perfectamente una agrupación de células
pero se distingue perfectamente lo que es el citoplasma y lo que es el núcleo, a pesar que están teniendo ellos están teniendo una basofilia, o sea, un color azul bastante homogéneo, ¿sí? Eso es lo que sucede. Si yo uso una tinción de Papa Nicolau, es cuando yo estoy dudando de darle una calificación a si la cromatina está condensada, si la cromatina está ligeramente reticular, o tengo doblado el núcleo, o tengo unos nucleolos que no son visibles y dudo de que estén o que no estén ahí. Entonces ahí es donde uso una tinción de Papa Nicolau que me da esa posibilidad de exacerbar mejor las estructuras nucleares. En definitiva, la citología, ¿para qué me sirve? Para el preoperatorio, para ese paciente que consulta y se va haciendo una serie de análisis y se va siguiendo un protocolo oncológico para que yo pueda distinguir si lo que yo estoy teniendo en ese paciente, ese tumor, esa masa, si realmente es un proceso inflamatorio o si es un proceso proliferativo. Porque no es lo mismo inflamación que proliferación. Y dentro de proliferación entra las neoplasias. Y las neoplasias, otra vez, como es el tema principal, estamos hablando de benignas y malignas. Porque un paciente que tiene un proceso inflamatorio a nivel de las glándulas mamarias no debe ir a quirófano. Entonces, por eso hablamos de preoperatorio. O sea, básicamente la citología me encamina a eso. Por eso tiene sus usos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y como clínicos, que vamos a hacer todos a priori, y luego solamente nos vamos a ir especializando en las áreas que más afinidad tenemos, que más nos gusta, pero como clínicos tenemos que saber eso. ¿Qué herramientas de evaluación tenemos? ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su ventaja? ¿Cuál es su limitación? Entonces, con relación a las desventajas, porque ya vimos su uso, no lo vamos a volver a repetir, ¿verdad? Incluso podemos en tumores de mama o cuando estamos sospechando de neoplasias mamarias malignas, todavía podemos decir que clínicamente por la palpación, el comportamiento, el historial clínico, este animal tiene una alta probabilidad de tener una neoplasia mamaria maligna. Entonces, incluso palpamos los linfonódulos, los ganglios linfáticos regionales y vemos que están aumentados de tamaño. También es ahí un lugar donde podemos utilizar la evaluación citológica como herramienta para poder definir si existe o no existe metástasis. Y ahí hablamos de los linfonódulos o de los ganglios linfáticos regionales, ya sea los inguinales o los axilares, ¿verdad? Bueno, eso es con relación a su uso. Las desventajas en las que menos estamos haciendo hincapié, no porque le quiera estar también ofreciendo a la citología como la herramienta indispensable, sino también porque quiero mostrarles las utilidades que tenga. Pero tiene desventajas, tiene limitaciones, ¿verdad? Primero, que cuando yo evalúo una citología, no hay arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Que se pierde la arquitectura. Se pierde la arquitectura porque yo lo que evalúo es las células. Ahora, si yo quiero evaluar arquitectura para darle nombre y apellido a esa neoplasia, para eso le tengo la histopatología. Por eso ella es la gold estándar o la prueba diagnóstica de oro, ¿no? Y además de eso, cuando yo evalúo citológicamente una masa, es más probable que tenga una escasez con relación al estroma, con relación al tejido de sostén. Y aquí hay un concepto que quiero volver a traer, que ayer estuvo hablando Isidora bastante bien, de lo que es la estructura de la glándula mamaria. Esa estructura de glándula mamaria, que hablábamos de los lóbulos, lobulillos, adenómeros. Ese es el parénquima, el tejido noble, el que va a ir cambiando
notoriamente a medida que va pasando el ciclo estral de esa gata o de esa perra. Y ese tejido noble, ese parénquima, netamente está conformado por células epiteliales. Si yo hago una diferencia de ese parénquima con relación a perros y gatos, las gatas normalmente, cuando desarrollan neoplasias mamarias, tienden a tener una mayor estimulación a nivel de esas células. A diferencia de las perras, que no solamente se estimula lo que es el parénquima, sino que también se estimula el estroma. Entonces, ¿cuál es la estructura estromal que tiene una glándula mamaria? La cápsula, el tejido conjuntivo que sostiene a los adenómeros, a los lobulillos, a los lóbulos, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. Eso es el estroma. Las células mioepiteliales, específicamente porque estamos hablando de glándulas mamarias. Entonces, en las perras existen esos cambios morfológicos en ese tejido o en ese estroma, además del parénquima, ¿verdad? Y la citología ahí tiene esa desventaja debido a que las células del estroma normalmente son menos en número, ese es un problema, menos en número, por lo cual al recolectar la muestra, recolecto menos cantidad. Y segundo, son células que están fuertemente adheridas y cuesta quitar esas células. Por eso muchas veces es recomendable al hacer la punción, hacer también en varias zonas para aumentar el espacio de muestreo y hacerlo con una presión negativa, porque de esa manera se desprenden las células. Las células epiteliales fácilmente se desprenden, ¿verdad? Esa es una ventaja de recolectar muestras citológicas en tumores de gatas, a diferencia de perras, ¿sí? Entonces, ahí es una desventaja que tenemos en la citología, que la evaluación del estroma es menor comparado con la histopatología. La histopatología, al observar, al que yo pueda evaluar todo el tejido, toda la arquitectura, entonces me da mayor información para poder después yo establecer grados y pronóstico. Y como iba diciéndola, esas diferentes células, o sea, diferentes estructuras que conforman el parénquima y el estroma de una glándula mamaria, que si hay un proceso proliferativo van a estar afectados, esa heterogeneidad celular también dentro de la citología es un problema. A veces nos centramos mucho, o cuando empezamos a hacer las evaluaciones citológicas, lo que ocurre normalmente, uno se centra mucho en el grupo celular epitelial y pasa como desapercibido el grupo estromal de células. ¿Por qué? Porque hay en menor cantidad. A medida que va pasando los tiempos y uno va adquiriendo esa destreza, esa habilidad, y eso es entrenar el ojo, ¿verdad?, constantemente, y seguir los casos, te das cuenta que realmente existe dentro de tu muestra, dentro de tu fregado, existe no solamente células epiteliales, sino que también existen células que son del estroma. Si bien tiene una sensibilidad aceptable, ¿verdad?, aproximadamente del 70%, y una especificidad muy baja, ¿verdad?, una especificidad de 57%, considerando de que las neoplasias a nivel de mama deben de ser bastante específicas para poder llegar a una evaluación antes de decidir si ese animal se opera o no se opera, ¿sí? Por eso esta herramienta citológica tengo que combinar con el abordaje oncológico correspondiente y con estudios de imágenes para poder tener, vamos a decir, todas las piezas y poder llegar a decidir si este animal
va o no va a cirugía y si va a cirugía, en qué condiciones va, ¿no? Entonces, si bien la citología es bastante rápida y económica, ahora siempre lo van a vender de esa manera, yo estoy totalmente de acuerdo. Como patóloga, me cuesta aceptar hacer evaluaciones citológicas, prefiero siempre la histopatología y más cuando hablamos de tumores porque tengo mejor panorama, pero no puedo dejar de decir que la citología nos ayuda a decidir ese pre o preoperatorio. Así que cuando hablamos de citología, tengo que tener en cuenta que voy a tener 3 pilares o 3 vocabularios básicos que como clínico que me voy a desempeñar el día de mañana, tengo que tener en cuenta. Primero es el PAF, la punción con aguja fina, ¿verdad? Eso es realmente, vamos a decir, yo no voy a dar sus ventajas, sus desventajas, eso es a gusto de quien lo va utilizando y quien te enseña a utilizar esos métodos, porque estos son métodos para poder obtener muestras. Ahora, cuando yo hablo del sistema de Yokohama o de Robinson, estoy hablando de sistemas de evaluación, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a intentar es mostrarle estos 2 sistemas, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, por qué uso por qué uso el de Yokohama, por qué uso el de Robinson y cómo combino, ¿verdad? No es necesario estar a favor ni en contra de ninguno de los sistemas de estadificación o de clasificación de evaluaciones citológicas, pero tampoco hay que fanatizarse por estas técnicas. Entonces, cuando yo hablo de una citología, yo tengo que saber que es una herramienta de evaluación, que lo voy a hacer dentro del consultorio, combinado con los demás métodos que normalmente se usa en oncología, ¿no? Lo que vendría a ser la parte de imágenes, lo que vendría a ser la parte de palpación, de evaluación macroscópica, de esa manera. Entonces, eso es algo que quiero que como estudiantes, como profesionales, a futuro lo tengan en cuenta. Yo sé que en el aula, porque estuve indagando por ahí, tenemos más estudiantes ahora mismo escuchando y quizás más a las 19 horas cuando vuelvan a escuchar la presentación, entonces va a haber más estudiantes, ¿verdad? Por ahí no tengo ningún patólogo oncólogo que me esté apoyando en eso, pero también tengo estudiantes de grado que estarán escuchando. Entonces, aquí tengo que entender quiero que quede claro que es una herramienta y no es un método diagnóstico, ¿sí? Y tengo que combinar, no existe otra manera. Bueno, aquí se ve muy de lejos, no sé cómo lo están viendo. El sistema, yo igual le voy comentando qué implica el sistema de Yokohama. El sistema de Yokohama se fue desarrollado por la Academia Internacional de Citología en su momento y básicamente utiliza lo que vendría a ser la aspiración con aguja fina. Ese es el método que normalmente lo utiliza, con o sin ayuda de un instrumento que hace una presión negativa mayor que una jeringa de 10. Eso ya es también, como le dije, yo no voy a abordar mucho la parte de obtención de muestra ni técnicas, porque eso uno lo va a ir viendo de acuerdo al lugar donde lo va a aprender y lo utilizan, ¿sí? ¿Y qué es el objetivo de este sistema? Realmente este sistema se hizo bajo la incertidumbre de que categorizar la lesión, ¿verdad? Fíjense, categorizar la lesión quiere decir que este sistema no fue ideado o no tiene como objetivo saber si es un tumor maligno o benigno. No, quiere saber si esa lesión tumoral es inflamatoria o proliferativa. ¿Sí? Eso es lo que quiere saber. Por eso el sistema tiene una clasificación que se gradúa del 1 al 5.
¿verdad? Y dentro, a mí me encanta este sistema, porque dentro de este sistema hay una cosa muy importante, que es para mí el primer grado es, dentro del sistema es el más importante. ¿Por qué? Porque una evaluación, como un diagnóstico, comienza en la toma de muestra. O sea, que si yo quiero evaluar una citología o diagnosticar una histopatología, mi toma de muestra debe de ser lo suficientemente representativa para que yo pueda evaluar y o diagnosticar. Por eso se llama muestra, ¿no? Por eso se denomina muestra. Entonces, la categoría 1 dentro de este sistema de Yokohama, que especifica directamente la insuficiente cantidad de muestra para llegar a hacer una evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo obtener una muestra de un tumor de mama con cualquiera de las dos técnicas, ya sea con aguja fina o con la aspiración o con la punción, y mi muestra puede ser insuficiente. O sea, puede haber una cantidad de células o no puede haber células para poder llegar a evaluar. Entonces, eso habla de insuficiente. ¿Cuándo puede suceder eso? Normalmente sucede en perras, en aquellos tumores que empiezan a tener una metaplasia. Metaplasia, ¿qué significa? Que es ese cambio de tejido, ¿verdad?, a otro tejido, ¿verdad?, un cambio de un tejido a otro tejido maduro, ¿verdad? A veces tengo una metaplasia condroidea, a veces tengo básicamente un tejido calcificado, osificado dentro del tumor, y imagínense recolectar muestra de ese tipo de procesos. Resulta difícil, y acuérdense que existen tumores dentro de la glándula mamaria, existen procesos proliferativos dentro de la glándula mamaria en perras que no necesariamente son de tejido epitelial, son de tejido conjuntivo, y acuérdense que el tejido conjuntivo, las células tienden a desprenderse en menor grado comparado con el tejido epitelial, por lo cual yo puedo tener una muestra insuficiente. Entonces, lo primero que me hace este método, me está sistematizando este método, me está diciendo, ¿tenés suficiente material para hacer la evaluación o no? ¿Verdad? Entonces, si no tengo, ya directamente no se evalúa, ¿verdad? Ya se descarta. Si te dicen categoría 1, quiere decir que es necesario volver a repetir la muestra. No pasa nada, ¿verdad? Se pierde tiempo, sí, perdemos tiempo, por eso las recomendaciones siempre cuando se obtienen una muestra citológica es, si el paciente tiene 10 masas, se muestrean las 10 masas y se hacen como un mínimo de 3 láminas, ¿verdad? Esa es la recomendación de lo ideal, ¿verdad? A veces no llegamos a ese ideal. Si el animal tiene varias masas, elegimos qué masa o qué tumor muestrear, y en esa cantidad de tumores que tiene, otra vez limitamos el número de láminas o fregado que hacemos para poder realizar la evaluación, ¿verdad? Muchas veces, si el material o dentro de este sistema de Yokohama te dice por el sistema de Yokohama es categoría 1, muchas veces ya es recomendable directamente la biopsia por el tiempo también que se está teniendo. Después tenemos la categoría 2, 3, 4 y 5. Si ustedes se fijan, no sé si llegan, vamos a ver si ahí lo voy a agrandar para que lo vean, vamos a ir viendo por parte. Ustedes se fijan en las categorías, esto es insuficiente, acá no hay una evaluación, acá yo no puedo decir si es inflamatorio, si es neoplásico, directamente no se evalúa y se repite. Entonces realmente comenzamos aquí, ¿verdad? Si es 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a decir benigno, empezamos a utilizar la palabra benigno. Normalmente cuando usamos la palabra benigno, hacemos alusión que son neoplasias que no tienen metástasis, que están bien encapsuladas, o sea, tienen un comportamiento biológico no agresivo. A mí me gusta utilizar esa palabra. Cuando hablamos de maligno, que vendría a ser el 5, la categoría más alta dentro de la escala, quiere decir que tiene un comportamiento biológico más agresivo.
un poder mayor o un poder predictivo de hacer metástasis, de hacer una recidiva, si en el caso de la ablación quirúrgica no sea a márgenes amplios, ¿no? Eso también puede llegar a suceder, ¿no? Y es lo que le decía en las primeras diapositivas, el problema no es el benigno ni el maligno, porque si es benigno y si es maligno. El problema es el medio, ¿verdad? El 3 que está más cerca del 2, el 4 que está más cerca del 5, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros hablamos o usamos las terminologías atípico o sospechoso, ¿verdad?, a malignidad. Atípico, ¿qué quiere decir atípico? Que una célula que normalmente tiene un citoplasma bien definido, basófilo, con un núcleo central o paracentral, con una cromatina condensada cuando ese animal está en anestro, o una cromatina más reticular, más laxa, con incluso núcleo evidente cuando ese animal está en lactación, porque sabemos que de eso depende la funcionalidad de las células, la capacidad metabólica. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, está atípico, tiene displasia, es otra terminología que solemos utilizar, ¿verdad? Y ahí es donde uno va evaluando ciertas estructuras o morfologías citológicas que van a intentar ir más hacia un lado o hacia otro, hacia más del lado beneficioso, benigno, o hacia más del lado de comportamiento biológico agresivo, maligno, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Aquí les soy sincera, en mi experiencia y con varios colegas que suelo trabajar y que trabajo y que estuvieron conmigo en mi proceso de enseñanza, porque yo comencé haciendo citología dentro de la patología, cosa muy atípica para los patólogos realmente, pero bueno, es lo que se me puso como oportunidad y lo aprendí en la UNESPI, en Botucatu. Entonces, ahí me decía, mi profesora, me acuerdo, la profe Noemi Rocha, me decía, ante la duda de que tu citología, tu esfregado sea atípico, hay que ponerle el grado mayor. Siempre hay que esperar lo peor. Siempre hay que esperar lo peor, me decía ella. Porque cuando hablamos de neoplasia, y quizás aquí los que están, Isidora, que está haciendo su tesis sobre eso y está trabajando con los animales, es recomendable, ¿verdad?, pensar que estás frente a un proceso biológicamente agresivo para poder cubrirte y hacer una línea de defensa bien amplia que intente a posteriori darle una mejor calidad de vida a ese paciente, ¿no? Porque sabemos bien que las neoplasias, los tumores, son patologías crónicas que no se curan, ¿no? Aunque esa es mi opinión, aunque yo sé que es también bastante controversial eso y muchos dicen sí se cura, para mí es una patología crónica que no se cura, que lo que uno intenta hacer como oncólogo, como patólogo, oncólogo, intenta llevarla en el tiempo y con una viabilidad para el paciente en condiciones de bienestar animal. Uno lo va llevando de esa manera. Entonces, siempre pensamos, siempre en la citología, cuando colocamos las evaluaciones, siempre vamos a lo que es de un comportamiento biológico más agresivo. La mayoría de los patólogos hacemos una expectativa de que tiene un grado alto de severidad, a tal punto que existe un montón de publicaciones que por eso descartan a la citología. Muchas publicaciones dicen que la citología no funciona como método de evaluación porque comparado con la histopatología, siempre la citología exacerba el grado de malignidad. Pero eso es simple y únicamente porque la mayoría de los patólogos no nos queremos quemar la mano. Entonces, preferimos
que cuando veamos la histopato decir, bueno, realmente esto tiene un comportamiento biológico menor a lo que yo esperaba en citología, ¿no? Y también por esa razón empezaron a existir estos sistemas de clasificación para poder hablar todos del mismo idioma y después ir correlacionando ambos métodos y ver cuál es la utilidad y en qué momento se utiliza. Porque finalmente cuando yo realizo, ahí ustedes pueden ir viendo cómo se van describiendo los cambios citológicos de acuerdo a los grados, porque finalmente esta parte, esto de describir e interpretar, lo va haciendo el patólogo o lo va haciendo el clínico oncólogo, pero ¿qué es lo que finalmente a mí me interesa? Me interesa esto, ¿verdad? Finalmente me interesa el riesgo de malignidad y qué implica en el paciente eso, ¿verdad? Si el paciente va a tener un riesgo de malignidad alto, bajo, metástasis, sobrevida, eso es lo que me interesa, ¿verdad? Y fíjense que en el sistema de evaluación de Yokohama no habla de eso. El sistema, lo que netamente se enfoca es, o este sistema de clasificación citológica, lo que netamente se enfoca es a definir si este proceso tumoral en glándula mamaria puede llegar a ser operable o no. Esas, más adelante vamos a ir viendo eso, pero ya les voy adelantando, puede ser operable o no, porque si es un inflamatorio no es necesario, ¿verdad? No necesariamente tiene que ir a cirugía, no vamos a ser radicales. Pero si es neoplásico, sí debería de ir a cirugía y en qué condiciones, con qué premisas para el cirujano oncólogo debe ir a cirugía. Cirugía, una mastectomía completa, o se puede esperar hacer una mastectomía total, ¿verdad? A veces el cirujano oncólogo espera esas instrucciones del patólogo, a veces es el cirujano oncólogo el que decide cómo hacerlo, a veces el clínico oncólogo, bueno, eso ya dependiendo de cómo trabaja ese grupo multidisciplinario para decidir ese tratamiento, ¿verdad? Ahí no hay una regla general y hay también bastante controversia con relación a que si quito solo la masa, quito toda la cadena mamaria, quito las dos cadenas mamarias. Entonces, en fin, yo en esa discusión no voy a entrar. Bueno, entonces, fíjense que el sistema de Yokohama, vuelvo a reiterar y ponerlo ahí y señalarlo, el objetivo es establecer qué lesiones para saber qué hacer, si opero, si no opero, y si opero, qué recomendaciones tengo que dar a hacer la cirugía. Bueno. Existen, esto quité de un estudio que va comparando lo que es este sistema con otros sistemas y también con la histopatología, ¿no? Porque el gol estándar es la histopatología para poder entender lo que es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo. Lo que hacemos diagnóstico, siempre buscamos que las técnicas de evaluación y de diagnósticas tengan, queremos saber cuál es su sensibilidad, cuál es su especificidad, mínimamente, ¿ya? Valor predictivo positivo o negativo es un poco más fino esos detalles. Y tenemos que tener un gol estándar, o sea, tenemos que tener una prueba de oro. En este caso, la histopato, y comparado con la histopato, este sistema para identificar, el Yokohama para identificar la evaluación citológica por el método de Yokohama para identificar qué tipo de lesiones tiene una alta sensibilidad. O sea que si estoy frente a un proceso inflamatorio, tengo un 93%. Si me dice a mí el informe, la evaluación, me dice a mí que por el sistema Yokohama esta lesión corresponde a un proceso inflamatorio, tengo la certeza en un 93,3% de que eso es un proceso inflamatorio. Eso es lo que me quiere decir. Y tengo la especificidad en un 100%. La verdad que es bastante alto como método de evaluación, ¿sí? Bueno, a ver, aquí tengo, no sé qué le pasa a mi mouse. Ahí.
Vamos a mirar el otro sistema, el de Robinson. El de Robinson. ¿Qué me dice el de Robinson? El Robinson ¿es mejor o es peor que el Yokohama? Ni uno ni otro. ¿Complementa? Sí, complementa. ¿Por qué? Porque el de Robinson ya no me dice, ya no le importa si es inflamatorio o si es proliferativo. ¿Por qué? Porque ya viene con una evaluación de Yokohama diciendo que esa masa es neoplásica. Entonces, Robinson se encargó de decir cuál es el grado de esa neoplasia, si es benigna, si es maligna, e incluso qué quiere este método. Este método quiere o intenta dar un valor de sobrevivencia. Es bastante ambicioso este método. Intenta dar un valor de sobrevivencia, intenta dar un porcentaje de metástasis. O sea que este método o esta escala se utiliza cuando yo, examinando esa lámina, digo, bueno, esta es según la escala de Yokohama, es del grado 4, un sospechoso de malignidad. Entonces, o un grado 3, es un atípico. Porque el grado 5 ya está, ya es maligno. No hace falta a veces ni siquiera pasar por una escala de Robinson. 3, 4. De malignidad que tiene. Por eso aquí empiezo a ver más detalles celulares. Aquí es donde mi evaluación citológica es más fina, es más precisa. Entonces empiezo a ver si las células están dispuestas en grupos, si las células están dispuestas en formas separadas, si esas células tienen todas el mismo tamaño o hay células que tienen diferente tamaño. Empiezo a ver si esas células tienen la misma morfología, son todas iguales o entre ellas hay células que son diferentes. Empiezo a ver el núcleo. El núcleo es clave en la evaluación citológica, es súper importante. Si ese núcleo es grande, es chico, tiene la cromatina laxa, tiene la cromatina reticular, si se ven o no se ven los nucleolos, si ese nucleolo es pequeño, es grande, es regular, es irregular. Ver esa relación del núcleo con el citoplasma. Cuando más núcleo tengo, quiere decir que tengo más actividad, más síntesis. Si dentro de mi evaluación citológica encuentro mitosis, tengo una actividad celular bastante importante y proliferativa, porque imagínense encontrar una mitosis en una citología. Yo las veces que encuentro digo, bueno, ya está. ¿Por qué? Porque son eventos biológicos que nos están ocurriendo constantemente cada minuto dentro del organismo de los animales, ¿verdad? Si encuentro un evento de mitosis a nivel de la médula ósea es otra cosa. ¿Por qué? Porque es un tejido biológicamente activo que normalmente está en constante división, las células madres. Eso es normal, pero en glándula mamaria no, ¿verdad? Entonces, son cosas que tengo que saber analizar. Y este sistema de Robin yo le puse aquí en esta diapositiva como para que ustedes puedan observar ahí en mi puntero, ¿verdad? Alrededor de esta imagen citológica. Si nosotros observamos esta imagen citológica para los que están mirando su pantalla, fíjense cómo aquí mantengo mi tinción de Romanowsky, una tinción que me hace ver bien lo que vendría a ser el contorno celular, ¿verdad? Con el citoplasma, el contorno nuclear, para que yo pueda definir el núcleo, la cromatina, la disposición de la cromatina, ¿verdad? El nucleolo. Si miro esta célula que está aquí, ¿verdad? Fíjense cómo aquí tengo también un contorno celular bien definido. Aquí tengo un núcleo con una cromatina más irregular, ¿verdad? Más granular, ¿verdad? Incluso unos nucleolos más grandes. Aquí tengo vacuolas. Entonces, fíjense que esta tinción me da esa posibilidad. Entonces, yo voy observando y de manera sistémica
Primero miro lo que vendría a ser el citoplasma, del citoplasma luego paso al núcleo, del núcleo al nucleolo. Es una manera sistémica de hacer la evaluación y de esa manera voy quitando qué es lo que hay. Cuando se hace una evaluación citológica, aquí es muy importante recordar que, sobre todo si hay alumnos de maestrando, que ellos son, el que es maestrando hace todo, ¿verdad? Es el que lee, el que escribe, el que junta los animales, el que interpreta todo, básicamente, ¿verdad? Siempre yo digo, el maestrando y el doctorando es lo que pasamos, por eso sabemos que somos los esclavos, ¿verdad? Entonces, cuando uno observa una citología en el microscopio, tiene que mirar con el menor aumento. O sea, tiene que ver con 4 por. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero tengo que evaluar la calidad de mi esfregado. Es lo que el método Yokohama insiste. ¿Hay suficiente material o no hay suficiente material? Incluso muchas veces yo insisto, bueno, si hay suficiente material, ¿cómo es la tensión de ese material? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es buena? ¿Es uniforme? ¿Está quemado? ¿Verdad? Y si está bien, ¿cómo es la calidad del esfregado? ¿Está bien extendido? ¿Está superpuesto? ¿Hay demasiado material? Entonces, todo eso uno tiene que ir evaluando porque finalmente la calidad de la muestra es lo que va a repercutir en un 60% en la calidad de mi evaluación y o diagnóstico. Por eso es muy importante eso. Y entonces, aquí es donde vienen estas tablas, ¿verdad? Discúlpenme si les estoy mostrando muchas tablas, pero es la mejor manera, desde mi punto de vista visual, de poder entender cómo ir clasificando esto, ¿verdad? Porque normalmente cuando comenzamos a hacer las evaluaciones es importante tener una guía y las tablas en este sentido ayudan bastante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los criterios que tenemos que tener en cuenta. Los criterios tienen diferentes puntuaciones y grados, ¿sí? Tienen diferentes puntuaciones y grados, ¿verdad? Los grados están dados de acuerdo a las puntuaciones, ¿verdad? Yo puedo tener una puntuación total de 18 con el método de Robbins y de esa manera tener una puntuación menor de 6. O sea, la puntuación menor que puedo llegar a tener es 6 y la puntuación mayor es 18. En cada grado yo voy teniendo estos criterios, ¿verdad? Estos 6 criterios que están aquí, yo voy teniendo en cuenta y voy diciendo, bueno, si encuentro una citología donde las células están dispuestas principalmente en grupo, estamos hablando de tumores de mama, estamos hablando de masas localizadas en mama. Esta tabla no puedo extrapolar a otros tipos de tumores, ¿sí? Ni mucho menos aquellos que son de células redondas o son mesenquimales. No tiene absolutamente pertinencia hacer esa transpolación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de glándula mamaria, hablamos de un tejido epitelial y el tejido epitelial en citología se caracteriza por venir en grupos, por desprenderse con relativa facilidad y venir en grupos. No es lo mismo hablar de un linfoma, de un mastocitoma, de un melanoma o de un sarcoma, ¿sí? Son completamente diferentes, por eso también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Este es un sistema de clasificación netamente para las glándulas mamarias. Entonces, cuando las células vienen dispuestas principalmente en grupo, es lo más normal, porque estamos hablando de un tejido epitelial, de un tejido epitelial de secreción y las células tienen que estar agrupadas. Un siguiente grado o un siguiente puntaje que le podemos dar es cuando hay células que vienen juntas, en grupos, en clúster, y hay otras que vienen como separadas. Entonces, ahí, no es normal. Ahí empieza a verse cierta anormalidad. Y cuando vemos todas dispersas, eso ya es completamente anormal y tiene el puntaje mayor, 3. ¿Verdad? Después bajamos al núcleo y el núcleo vemos si hay 1 o 2
núcleos grandes y relacionamos el tamaño con el tamaño de los eritrocitos. Ese es nuestro parámetro. Un eritrocito de perro y gato tampoco son iguales en tamaño. Un eritrocito de gato es mucho más pequeño. Perdón, 7, 8 micras de diámetro. Un eritrocito de perro puede llegar hasta 12. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Pero ese es mi parámetro para poder entender el tamaño. Cuando va sobrepasando de 2 a 4 o más de 5 veces, entonces ahí voy agregándole puntaje a esa evaluación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir uniformidad o una población monomórfica? Mono viene de que todos son iguales, mórfica viene de forma. Entonces, cuando las células son iguales, como tiene que ser lo normal de tejido mamario, entonces tenemos un puntaje menor. Cuando las células van cambiando de forma, ¿verdad? Algunas son más chicas, otras son más grandes, algunas tienen una forma redondeada, otras tienen más una forma poliédrica o cilíndrica. Entonces, cuando van cambiando de forma, quiere decir que hay un pleomorfismo. Pleos significa que son varias formas, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una población más del 50, o sea, más de la mitad de mi esfregado, de mi muestra, tiene una morfología desigual, entonces estoy hablando de un pleomorfismo, ¿sí? Y fíjense que aquí empieza a haber, como les iba diciendo yo, empieza a haber una evaluación cuantitativa. Aquí ya evalúo el tamaño del núcleo, ¿verdad? Según el tamaño del eritrocito, algo que yo sé cuál es su tamaño normal. La uniformidad en porcentajes, ¿verdad? En cuánto por ciento de mi esfregado, de mi muestra, tiene, ¿verdad?, monomorfismo o pleomorfismo, ¿verdad? El intermedio es 50%, esto como voy a seguir repitiendo, esto es siempre lo más difícil, el intermedio, por más experimentado, por más años que lleve evaluando citologías e histopato, esto no siempre es sencillo colocarlo en este puntaje, ¿verdad? El puntaje 2 es siempre con pinza, ¿verdad? Como le dije, la mayoría de los patólogos, incluyéndome, si vamos a poner un 2, preferimos poner un 3, ¿sí? Siempre pensamos lo peor. Bueno, los nucleolos, si se ven, si no se ven, eso también va a depender mucho de la actividad que esté teniendo esa glándula mamaria, los márgenes nucleares, ¿verdad?, y el patrón de cromatina. Entonces, voy teniendo un puntaje del 1 al 3 y la sumatoria en los criterios me va a ir dando, ¿verdad?, de 6 como mínimo o de 18, y en esta escala del 6 al 11, grado 1, del 12 al 14, grado 2, y del 15 al 18, grado 3. ¿Verdad? Me está dando de una evaluación, la escala de Robinson me está dando la posibilidad de una evaluación cualitativa, netamente cualitativa, teniendo en cuenta estos 6 criterios puntuados, cada uno de ellos, de acuerdo a lo que es más normal, a lo que es menos normal, ¿sí? Esa es una ventaja de esta escala. Bueno, entonces aquí, esto quitado de un artículo que justamente intenta estandarizar y correlacionar cuál es la especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo de la citología con la escala de Robin versus la histopatología. Hay un montón de estudios sobre eso. Actualmente incluso, ¿verdad?, sigue habiendo, a pesar que hace 6, 7 años ya se están estableciendo esto, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora al existir ciertas formas o evaluaciones cualitativas digitales más objetivas, también implica poder perfeccionar eso, estandarizar eso, y de esa manera ir afinando esta escala con relación a los porcentajes. Sí, vamos a mirarlo aquí, así, para que podamos ver
Si nosotros miramos aquí, fíjense cómo tengo una citología, las células están juntas, ¿sí? Aquí tengo células epiteliales juntas, eso es, por sus características citológicas, el epitelio glandular tiende a siempre, y el de revestimiento también, tienden a estar unidos porque tienen las conexiones entre las células, esa es una característica de cualquier epitelio, y posan sobre una membrana basal, ¿sí? Ahí parece que no sé qué le pasó a mi PowerPoint. Bueno, pero en la pantalla creo que permanece. No sé si ustedes están viendo porque mi PowerPoint fue y vino. Bueno, espérenme un ratito. Voy a volver a compartir la presentación porque hubo ahí, no sé exactamente qué pasó. Ahí está. Bueno. No. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces, si ustedes se fijan aquí, vemos una celularidad bastante homogénea, lo que le decía yo, esa homogeneidad, las células se parecen todas en tamaño, en núcleo, en forma. Ya cuando uno tiene más experiencia, incluso puede delimitar bien quién está con quién. Acá se pueden ver bien las uniones intercelulares. Los núcleos están teniendo una cromatina bastante organizada, bien granular. Aquí tengo una célula diferente, eso es célula del estroma, fíjense que es completamente diferente, es más poliédrica, tiene un citoplasma más vacuolar, esto básicamente puede ser un macrófago o una célula espumosa, se le da ese nombre. Aquí tengo restos de células, detritos, aparentemente puede ser un neutrófilo. Acuérdense también que dentro de la citología, al introducir la aguja, puede venir contaminado con sangre, ¿sí? Eso es también parte de lo que uno tiene que saber evaluar, qué corresponde al tumor o a la neoplasia y qué realmente es un contaminante. Ahora, fijémonos en estas otras imágenes aquí. Si ustedes se fijan, ya tengo, a diferencia, fíjense este grupo que está aquí, a diferencia de este grupo, como el núcleo ya es un núcleo más desorganizado, tiene una forma diferente, tiene una cromatina más laxa. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo cromatina laxa? Porque tiene una tinción menos basófila, menos azul. Acá, sin embargo, tengo una tinción más fuerte, más basófila. Y parece que tiene un ojo en el medio, ¿verdad? Parece que tiene una estructura ahí en el centro. Esos son los nucleolos. Se ven los nucleolos, ¿verdad? Entonces, uno va viendo eso y dentro de la escala va puntuando. Se ven, no se ven, son visibles, no son visibles, es pleomórfico, ¿verdad? Las células están juntas, las células están separadas. Aquí, en esto, si yo comparo esta imagen con esta imagen, claramente aquí hay un pleomorfismo brutal, ¿verdad? Estas son imágenes que van mostrando los grados, ¿verdad?, de acuerdo al pleomorfismo. Fíjense también una cosa que yo me estoy centrando en núcleo, ¿verdad? Eso es algo que normalmente nos centramos en para no decirle el 90%, 85% nos centramos en núcleo, vemos las características nucleares, es lo que nos definen, ¿verdad? Una vez que vemos esta imagen, por ejemplo, ya nos centramos en las características nucleares, ¿qué es lo que observamos? El tipo de cromatina, los nucleolos, el tamaño del núcleo, entonces de esa manera para ir dando el grado de malignidad. Estas imágenes que están aquí abajo, que aparentemente aparecen como, aquí ustedes pueden ver, aparecen como más nítidas, donde se puede observar bien el núcleo, esta estructura aquí que yo estoy marcando, ¿verdad?, a diferencia de aquí. Fíjense aquí, ¿verdad? Son las mismas imágenes que están arriba, pero con un aumento mayor. O sea, aquí tenemos una
nos acercamos más a la célula. Por eso, ojo cuando hacemos evaluaciones citológicas con aceite de inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se exacerban más ciertas estructuras en el núcleo o en la muestra. Y me pueden magnificar, por ejemplo, los nucleolos. Aquí se ve bien, esta de ser un 10 por, se ve perfectamente los nucleolos, aquí no hace falta más darle vuelta, pero aquí, por ejemplo, esto, lo tengo que tomar con pinza, aquí se ven los nucleolos, si bien se ven, pero no se ven en todas las células. Fíjense, esta célula donde la cromatina es bien homogénea, bien condensada, sin nucleolo, a diferencia de esta célula donde su cromatina es más relajada, más laxa, con los nucleolos que se ven visiblemente. Tamaño nuclear también, si comparamos, esto tiene un tamaño menor comparado con esta célula y esta célula. Y aquí donde técnicamente es una citología normal, donde yo tendría que estar dudando de si es un proceso, si tengo un tumor, quito muestra y veo esta citología, tengo que estar entendiendo que es un proceso proliferativo benigno, que puede ser una hiperplasia, por ejemplo, de glándula mamaria. Eso también lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tengo unas características citológicas muy similares a lo normal, ¿verdad? Un citoplasma abundante, células bien separadas, pero no disociadas, están separadas, se ven bien cada célula, se identifica bien, pero no están disociadas, no están desprendidas. Eso significa que las uniones intercelulares son correctas, un núcleo bien definido con una cromatina bien distribuida, ¿verdad? Y en este último caso, esto es lo más sencillo que hay, ¿verdad? O sea, fácilmente se ven células con núcleos gigantes, nucleolos grandes, incluso con procesos nucleares anormales en forma de brote, vacuolizaciones nucleares. Entonces, esto también, como siempre, como vine diciendo desde un principio, los extremos son sencillos de evaluar. Lo que sí más complica es la parte media. Bueno, entonces, siguiendo un poco con la presentación, también el tiempo, existe un valor pronóstico y una utilidad clínica con la citología, ¿verdad? La pregunta aquí, una pregunta que yo siempre me hago y me sigo haciendo, ¿verdad? A pesar de estar usando este método como método de evaluación, ¿verdad? Realmente el sistema de Robinson influye directamente para que me oriente a mí y yo pueda orientarle al oncólogo, al cirujano oncólogo, en dar un pronóstico al paciente antes de la cirugía. A veces, en mi experiencia, a veces sí, a veces no. En mi experiencia es así. Ahora, si yo soy la persona que quita la muestra y hace una evaluación oncológica también en el paciente, ahí aumenta la probabilidad. Pero claro, ¿qué pasa? Ahí yo aumento el número de datos que yo tengo de ese paciente y combino con la evaluación citológica. Pero hay que tener mucho cuidado, por eso siempre cuando nos dan fregados o muestras para evaluar sin ver al paciente, siempre nosotros le damos un grado mayor. Y de ahí es que hay un montón de publicaciones que dicen que la citología exacerba el comportamiento biológico de los tumores de mama, y yo estoy de acuerdo con eso, pero como le digo, exacerba por esa razón. Bueno, entonces, obviamente el grado, si tengo un grado 2 o 3 de Robbins, hay mayor riesgo de que se realice metástasis comparado con un grado 1. La supervivencia es menor cuando hablamos de grado 3, porque el grado 3 de Robbins se correlaciona directamente con el grado más alto de histopatología, que es el 3 también, tienen una correlación directa. O sea que cuando el método de Robbins o la evaluación citológica de Robbins me dice es un tumor maligno con un comportamiento biológico agresivo, es básicamente hacer la histopatología para ponerle nombre y apellido, pero básicamente ese animal o ese paciente ya va a cirugía con un pronóstico muy desfavorable, ¿sí? Y la planificación quirúrgica
que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tengo un grado 2, un grado 3, donde yo sé que hay un alto riesgo de metástasis y un comportamiento biológico muy agresivo, la cirugía debe de ser a base amplia, ¿verdad? Y no sé si tenemos dentro del grupo a un cirujano oncólogo, pero estas cirugías oncológicas son bastante agresivas, o sea, deben de ser bastante agresivas. Aquí no se escatima qué es lo que hay que cortar, ¿verdad? Aquí es donde el cirujano debe de cortar. Bueno, esto básicamente ya lo habíamos mencionado, ya estaba yo en las primeras diapositivas diciendo cuáles son las limitaciones de la citología, ¿verdad? Esa heterogeneidad en los tumores que son mixtos, más en perras que en gatas, ¿verdad? Porque las gatas tienen más tumores homogéneos y de tejido glandular. Las perras tienen más una población de células mixtas, donde aparecen las células fusiformes, miopiteliales, que hoy en día sabemos que tienen un comportamiento o influyen dentro del comportamiento biológico, ¿verdad? Bien o mal, con ciertas controversias en las publicaciones, tiene un grado y un comportamiento biológico que es lo que hace que él empiece a haber sistemas de calificación diferentes y que tengan en cuenta el estroma de esa célula. Por ejemplo, el sistema Peña introduce eso dentro de su clasificación. Por eso es un sistema que se utiliza mucho en tumores caninos. También yo siempre digo, no intentemos usar el sistema Peña en tumores felinos porque realmente no está diseñado, o el objetivo de ese sistema no fue diseñado para tumores felinos, sino más bien para caninos, ¿verdad? Esa masa, cuando más grande es más difícil de obtener una muestra representativa, por lo cual el muestreo ahí, cuando se realiza, el clínico oncólogo o el clínico o el patólogo quien muestrea debe de entender que tiene que quitar la mayor cantidad de muestras de diferentes lugares para tener esa heterogeneidad que no tenemos en muestras que son en menor número en tumores grandes, ¿verdad? Y en tumores que son numerosos. Y la tinción, ¿verdad? La tinción, como le dije, es algo que uno va ganando dentro del laboratorio en experiencia. Normalmente los patólogos preferimos que nos traigan las láminas y nosotros hacemos las tinciones. Los clínicos, los patólogos clínicos, tienen la misma preferencia, somos también muy buenos evaluadores de tumores y realmente son los pioneros. Después nomás nosotros los patólogos metimos nuestras narices donde no debíamos. Aquí en este cuadro, que yo siempre cuando presento este cuadro está realmente hecho para el clínico, no para el patólogo, ¿verdad? Este es un cuadro hecho para el clínico, de acuerdo al grado de clasificación del sistema de Robinson que me viene, entonces yo puedo establecer, ¿verdad?, el riesgo de metástasis y la supervivencia o pronóstico de ese animal. Fíjense que, como íbamos diciendo, grado 1 hay menor riesgo de metástasis, hasta casi un 5% como mucho. Eso va a depender también de cada individuo. Recuerden que todo es biología. Y la mortalidad se relaciona en un 17%. Sin embargo, el grado 2 y 3, la metástasis es ya entre los 40, superando el 50%, y disminuye la supervivencia. O sea, el pronóstico es más bien reservado, ¿verdad? Incluso en el grado 3, cuando esa citología, esa última citología que vimos, que yo le dije, estas son fáciles de decir que es un comportamiento biológico agresivo, es muy desfavorable y hay que anticiparle al dueño, al tutor de la mascota, que posiblemente la supervivencia de ese paciente sea de meses. Se habla de 14 a 10 meses de supervivencia, ¿verdad? Entonces, el sistema de Robinson me ayuda a establecer estos parámetros también. Y es más específico cuando hablo del grado 2 y 3. Incluso este grado 3 está directamente correlacionado con la histopatología. Y aquí, bueno, aquí les voy a simplificar. ¿Qué me quiere decir el valor predictivo independiente que tiene el sistema de Robinson? Me quiere decir que cuando yo tengo un grado 2 o 3,
en el sistema de Robinson, la probabilidad de que ese animal muera es de 10 veces mayor que un grado 1. ¿Sí? Es de 10 veces mayor que un grado 1. O sea, es alta la probabilidad que ese animal muera por la patología, entonces tengo un pronóstico reservado. Eso es lo que me quiere decir este valor predictivo. Y cuando hablamos de poder compararlo con la histopato, si bien casi al final lo vamos a volver a comparar, existe una muy buena concordancia, como le decía, sobre todo en el grado 3, ¿verdad? Sobre todo en el grado 3, pero ¿verdad? En promedio la concordancia de la citología antes de la cirugía con el sistema de Robinson tiene una concordancia global de un 83%. Y en el grado 3 tiene de un 100%. ¿No? Entonces, cuando utilizamos la citología y implementamos una evaluación citológica con este sistema, podemos llegar a predecir esto incluso antes de que el animal empiece el proceso de tratamiento oncológico y de esa manera también ir diciéndole a los dueños, a los tutores, qué es lo que va pasando. Vamos resumiendo la citología, porque también el tiempo nos apremia. Es un método rápido, económico, eficiente, siempre nos dijeron eso, ¿sí? Es una evaluación, no un diagnóstico, por favor, tengamos en cuenta eso, y es un complemento con la clínica oncológica, un complemento con los diagnósticos de imágenes e incluso con otros tipos de diagnóstico que podemos observar. Hoy en día, en tumores de mama en mujeres se utiliza incluso lo que son los biomarcadores, ¿no? En veterinaria todavía tenemos problemas, tenemos controversias, a pesar que los tumores de perras son muy, muy similares a los de las mujeres. Y esto también nos lleva a un paradigma de que pensábamos, o yo por lo menos tenía el pensamiento de que como tan similar son morfológicamente, van a tener que estar produciendo las mismas proteínas, por lo cual aquellos marcadores que se usan en mujeres podemos utilizar en las perras. Y sin embargo, hoy en día las evidencias no nos están dando ese resultado y posiblemente puedan ser morfológicamente iguales, pero bioquímicamente completamente diferentes. Y también eso hace que la biología molecular o el grado de agresividad sea diferente. De esa manera no siempre se puede extrapolar completamente todo lo que es de perra, extrapolar a mujeres. Y de ahí también surgen otros modelos de animales para poder utilizar como modelos de neoplasias mamarias en mujeres, aunque ahora mismo es la perra el modelo más cercano, pero en vista a que esto está comenzando de los marcadores moleculares, puede ser que con el tiempo en el futuro, una visión mía, eso vaya un poco cambiando o desviándose de ese camino, ¿sí? Aquí les dejo esto también, yo siempre digo, esto es para los clínicos, para los que quieren entrar en este mundo de la oncología, ¿verdad? Y preguntarse y poder hablar con el patólogo, si es el patólogo el que va a hacer la evaluación o si es un patólogo clínico el que va a hacer la evaluación citológica. El clínico tiene que tener claro esto. ¿Qué quiere? ¿Quiere saber si es una lesión? ¿Qué tipo de lesión es? Si es un cáncer, si es una inflamación. Bueno, con un sistema de evaluación de Yokohama es suficiente. Ahora, una vez que ya sabes que es un cáncer porque clínicamente en tu abordaje oncológico ya tenés una certeza de que eso es así por varios indicios, varias evidencias, entonces el sistema de Robinson es útil para poder ir determinando, ¿verdad?, la probabilidad de sobrevida de ese animal e incluso la metástasis, como habíamos visto en el grado 2 y 3, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y el resto, básicamente,
ya lo fuimos diciendo, ¿verdad? A partir de esa pregunta que el clínico tiene que hacerse, es también una manera de ayudarle al patólogo, al clínico, que hace la evaluación citológica para que pueda definir eso. Bueno, entonces aquí es como resumiendo, ¿verdad? Vamos resumiendo esta parte de evaluación citológica. Ahora el título ya lo vamos cambiando, lo vamos modificando. Hacemos una evaluación citológica en tumores de mama como un complementario a todos los otros abordajes o protocolos o algoritmos que hacemos para llegar a un diagnóstico de mama. Y recordemos que la punción por aguja fina o aspirado por aguja fina es un procedimiento de quitar la muestra. No es un método de diagnóstico, es un método de quitar la muestra. Y el sistema de Yokohama o de Robinson son sistemas que ayudan a evaluar diferentes cosas, de acuerdo a lo que el clínico está buscando. ¿Sí? Si el clínico está buscando saber qué tipo de lesión es, entonces hablamos de Yokohama. Si el clínico ya sabe que eso es un tumor y quiere saber el grado de malignidad que tiene y para poder predecir su comportamiento biológico, entonces ahí se opta por un sistema de Robinson, teniendo en cuenta los criterios. La combinación de ambos es útil cuando en la clínica oncológica no tenemos con certeza que si puede ser inflamatorio o si puede ser neoplásico. En esta diapositiva habíamos comenzado. Decíamos evaluación, diagnóstico. Por eso ya estamos separando. La evaluación es una cosa, el diagnóstico es otra cosa. Evaluación citológica. Entonces vamos a hablar del diagnóstico histopatológico. Vamos a darle al César lo que es del César. La histopatología acá es la técnica de oro para poder darle nombre y apellido a estos procesos proliferativos. Aquí ya quito la inflamación. Aquí no me interesa la inflamación, aquí me interesa el proceso proliferativo como tal, ¿sí? Sea benigno, sea maligno, y este maligno saber qué grado de agresividad tiene, ¿verdad? Entonces, aquí tengo diferentes sistemas. Tengo el más antiguo quizás, es el Gordon-Hochschild, le sigue el sistema de Nottingham y aunque dice sistema de Peña ahí, realmente es una mixtura, una mezcla de lo que es el Nottingham, que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo tanto esa mezcla y dónde se separan, porque hay puntos donde se juntan y hay puntos donde realmente son técnicas, sobre todo cuando hablamos de felinos y de caninos, a quién le tenemos que utilizar ahí. En estas clasificaciones, voy a hablar en forma general, cuando hablamos de un sistema de clasificación histopatológica, estamos hablando de una evaluación de parénquima y estroma. Más complejo, tenemos un panorama mejor, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta que la muestra, cuando hago histopatología, también tiene que ser rigurosa como la citología. ¿Qué quiere decir eso? Decíamos que la citología, si hay 3 tumores, muestramos los 3 tumores en diferentes partes, hacemos 5 láminas si es posible, ¿verdad? No importa si una perra o una gata me da 10 láminas o 10 esfregados para evaluar, no importa, yo tengo que mirar todo, yo tengo que ver todo. En histopato también pasa lo mismo, a pesar de que yo tenga bien la arquitectura, el parénquima y el estroma, tengo que hacer cortes seriados. Tengo que saber, incluso aquí, yo insisto mucho con los oncólogos cirujanos que delimiten los bordes quirúrgicos. ¿Por qué los bordes quirúrgicos? Vamos a suponerle un ejemplo. Si yo tengo un tumor de mama en una perra, le hago una evaluación citológica y dentro de la evaluación citológica me sale un estagio o una estadificación, una graduación 3 con el método de Robinson. O sea, es un grado alto. Quiere decir que tiene una probabilidad de metástasis superior al 50%, una sobrevida de meses
¿ah? Entonces, en ese sentido, ¿por qué tengo que hacer la histopato? ¿Para qué más hago la histopato? O sea, ya tengo que hago la cirugía a base amplia, recomiendo eso, el cirujano hace la cirugía a base amplia y el cirujano me cuestiona. ¿Por qué tengo que hacer la histopato si yo ya sé que esto es una neoplasia mamaria maligna con un comportamiento biológico agresivo? Ya tengo básicamente pronóstico y supervivencia. Bordes quirúrgicos. Bordes quirúrgicos. Porque dentro de una cirugía mamaria, no sé si dentro de este auditorio existe a un cirujano, ¿verdad? No es sencillo hacer un abordaje quirúrgico en la región mamaria, por muchas razones, ¿verdad? Anatómicas, bien específicas. Y a veces, cuando se está cortando, uno puede incluso contaminar el campo quirúrgico, ¿no? Contaminar el campo quirúrgico, se sueltan células, se suelta material biológico, no se cortó bien, quedan restos celulares y ahí viene la recidiva. Entonces es importante la histopato en los bordes quirúrgicos para poder decir, ¿están limpios o no están limpios? ¿Qué quiere decir está limpio? No tiene ningún residuo de tejido neoplásico, por lo cual el que se quedó en el animal, el borde quirúrgico que se quedó en el animal que se suturó, no tiene por qué tener residuo. Entonces, estoy teniendo un buen pronóstico con relación a eso. Pero si el borde quirúrgico me sale que está sucio, que hay restos de tejidos neoplásicos, eso tiene que saber todos tenemos que saber eso. Tiene que saber el cirujano, tiene que saber el clínico de cabecera, el clínico oncólogo para saber abordar ese paciente, porque ese paciente difícilmente cicatriza. Ese es un paciente postoperatorio que aquellos que ya tienen experiencia en cirugías oncológicas de mama saben que no es sencillo un postoperatorio. Entonces, por eso se hace una histopato. Y finalmente es aquí en la histopato, independiente de que si hay resto o no hay resto, si va a haber recidiva, si no hay recidiva, es aquí en la histopato donde le ponemos nombre y apellido a la neoplasia. Si es un carcinoma complejo, si es un carcinoma simple, si es anaplásico, si es mixto, si existe o no existe una combinación de tejido no solamente a nivel de los adenómeros, sino que también de los túbulos, si ese estroma está implicado dentro de la neoplasia. Hay evidencias de pronóstico de células miopiteliales, algunas dicen que es favorable, otras dicen que no es favorable, si bien hay controversia. La presencia de mastocitos, hoy en día se está estudiando la cantidad que hay alrededor de los vasos sanguíneos y el comportamiento que tiene la angiogénesis. O sea, te da un panorama mayor de lo que está por venir o de lo que yo tengo que hacer para que no venga lo que tiene que venir, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se insiste y se habla de un gol estándar. La histopatología es como me cierra todo el círculo, me da nombre y apellido y me da más sustento para poder sobrellevar ese paciente a lo largo del postoperatorio, ¿verdad? Y alertar qué es lo que puede pasar. El sistema de Golgi lo que hace es darle ese nombre, el tipo celular. Se dedicó solamente a darle el tipo, solamente a darle realmente, se dedicó a darle el tipo celular y de esa manera a estimar un pronóstico y comportamiento en esos tipos celulares. Pero con los años vimos que eventualmente un carcinoma simple que no parecía ser tan agresivo o no, empezaba a tener sus comportamientos diferenciales. Por eso que yo siempre intento hablar de un comportamiento biológico agresivo o no en los tumores malignos, e incluso siempre pongo y digo entre paréntesis de acuerdo al individuo, porque la biopatología de los tumores es tan compleja que hoy en día todavía muchas cosas no sabemos y pueden aparecer resultados que no son predecibles por la histopato o todo el abordamiento oncológico.
Ahí sale, ¿verdad?, un sistema en el cual se puntúa del 1 al 3, intentando facilitar completamente estos, básicamente, 7 tipos de tumores malignos, simplificando en 3 como un sistema de Robinson citológico, para poder darle los pronósticos correspondientes. Se ve qué tipo celular tiene y qué arquitectura tiene, si es tubular, si es de adenómero. Además de eso, no solamente se ve lo que vendría a ser el pleomorfismo de cada célula, sino que se ve en conjunto en su arquitectura y se empieza a establecer el contagio de mitosis. El contagio de mitosis se empieza a establecer. ¿Qué hace el sistema Peña? El sistema Peña perfecciona esto. ¿En qué punto perfecciona? El primer punto que perfecciona es en establecer un pleomorfismo a nivel del núcleo, no solo del parénquima, no solamente de la glándula, del tejido epitelial, sino que también del estroma. O sea, empieza a ver las células miopiteliales, empieza a ver el colágeno, empieza a ver los otros tipos celulares que soportan a esa glándula mamaria para poder darle mejor lectura a ese tumor. Y además de eso, el otro punto que a mí realmente me parece muy, muy significativo, empieza a ser un contagio de mitosis, pero no como por 40 por o 100 por. ¿No? Normalmente estamos acostumbrados a decir, no, hizo un montaje de mitosis 40 por, 100 por. Los 40 por, 100 por varían en milímetros cuadrados de un microscopio a otro. Entonces, lo que hace el sistema Peña es estabiliza que el contagio debe ser en 2,37 milímetros cuadrados para establecer, ¿verdad?, el grado de mitosis. O sea, afina mucho lo que es la parte cuantitativa para poder establecer luego el grado de malignidad, ¿verdad? Porque finalmente, ¿verdad?, lo que uno mira, uno puede escribirle al clínico, todo lo que encontró, el patólogo le escribe detalladamente todo lo que encontró, por el clínico directamente se va y quiere saber qué nombre tiene y qué grado de malignidad tiene, ¿verdad? Todo lo demás le importa poco. ¿Por qué? Porque este grado de malignidad está correlacionado con la clínica, con el valor pronóstico que les voy a dar, ¿verdad? Cuando más diferenciado está, o sea, un grado 1, tiene mayor probabilidad de sobrevivir con menor grado de metástasis. Cuando va a un grado 2 o 3, tiene menos meses de vida, como habíamos dicho, hasta 10 meses, 14 meses, con un alto grado de probabilidad de metástasis, ¿verdad? Entonces, en este punto, cuando hablamos, por ejemplo, le voy a traer otra vez al sistema de Robinson, le voy a traer otra vez aquí, cuando Robinson me dice es un grado 3, citológico un grado 3, entonces básicamente estamos aquí, ¿verdad?, en un sistema de histopatología, sistema de Peña de histopatología, graduando, ¿verdad? Entonces, el Nottingham y el Peña, ¿en qué es lo que se diferencian? ¿Verdad? Realmente se diferencian primeramente porque el sistema Peña fue y está ideado específicamente para caninos, como le había dicho en un principio. ¿Por qué? Porque el canino tiene una morfología o una arquitectura en tumores mamarios muy heterogénea, muy diferente, o sea, tanto parénquima como estroma. Sin embargo, en gatos es más parénquima, muy similar a las mujeres, y este sistema de Nottingham, como fue implementado realmente en humanos primero, fácilmente se puede extrapolar en gatos, ¿verdad? Cuando tengo que evaluar parámetros de tumores mixtos o complejos, obviamente no hay nada que decir. Es el sistema Peña el que favorece esas interpretaciones para que me dé un mejor grado y de esa manera yo pueda llevar a sobrevida y a pronóstico de metástasis. No hay nada que decir con las mismas tablas y clasificaciones, ¿verdad? Porque evalúo no solamente parénquima, sino que también evalúo estroma, ¿verdad? Y como le había dicho, el sistema Peña
hace que el contagio de mitosis sea en milímetros cuadrados bien establecidos. Sin embargo, el de Nottingham dice en campos de gran aumento. Entonces, eso algunos interpretan como 40 y otros interpretan como 100 por. Y tiene varias diferencias en milímetros cuadrados, incluso con objetivos de 40 de un microscopio comparado con otro microscopio. Ahí es donde realmente se va afinando eso. Y es importante que el clínico sepa eso, porque cuando el clínico manda una muestra histopatológica para evaluación, entonces, de acuerdo a la especie, es muy importante para el patólogo saber qué especie es para saber qué sistema utilizar. No sé si por ahí pasa lo mismo que por acá, pero a veces nos mandan nomás tumor, te ponen, ¿verdad? Vos no sabés qué animal es, no sabes qué glándula mamaria es, o sea, es un poco así, adivina lo que tiene o decino lo que tiene y bueno, ¿verdad? Cuando sí podés saber lo que tiene porque vos aplicás un método de clasificación de tipo y puedes decirle un carcinoma mixto, complejo, es un adenocarcinoma, le puedes decir, pero realmente el patólogo puede dar mayor información cuando sabe qué especie es, porque sabe qué sistema utilizar para poder cuantificar esa lámina. El sistema Peña también se utiliza para otras especies, lo que hace que pueda extrapolarse, ¿verdad? Vamos a decir que ese es un plus que hoy en día está teniendo. Sin embargo, el de Nottingham es muy específico para humanos y gatas, ¿verdad? Entonces, si eventualmente tenemos un tumor en otra especie que no sea perro, viene de animales silvestres, aparentemente este sistema es bastante aplicable, extrapolable a otras especies, es lo que hasta hoy en día las evidencias nos están diciendo. Entonces, en honor al tiempo, ya voy a ir cerrando. Ahora vemos que tenemos, que es diferente una evaluación que un diagnóstico, es completamente diferente. Si bien ciertas evaluaciones que se gradúan en grado 2 o 3 son muy similares ya a un diagnóstico, es importante siempre hacer las evaluaciones porque tengo que saber qué voy a operar, ¿sí? No puedo operar por operar. Por eso, a mí me parece siempre conveniente hablar de una evaluación citológica y un diagnóstico histopatológico en tumores de mama. No sé cómo estamos con tiempo, Regina. O tempo, professor. já passou, prof. Ya pasó, sí, ya he visto que pasé. Son imágenes, ¿verdad? Que me das, a ver, ahora son y 13, 2 minutos, esos 2 minutos y ahí termino. ¿Te parece? Sim, entendido. Para poder también respetar el tiempo de las personas, ¿sí? Perfecto, entonces aquí tenemos imágenes que podemos observar la citología, ¿verdad? Con relación a la histopato. Son imágenes que corresponden a la misma masa tumoral en diferentes aumentos, ¿verdad? Y ahí es donde yo siempre, por eso insisto en hacer la citología de mama junto con la histopatología, ver yo las dos cosas, porque de esa manera voy aprendiendo y afinando mi visión y mi evaluación citológica. Y si uno de ustedes dentro de este espacio que estamos ofreciendo para poder compartir esto, quieren hacer diagnósticos microscópicos de tumores de glándula mamaria, deben hacer los dos. Esa es mi recomendación. ¿Quién te va a afinar el ojo? Es la histopato. A medida que vas haciendo la histopato, vas a entenderle mejor a la citología. Y de esa manera vas a necesitar quizás menos muestras citológicas para ir entendiendo qué está pasando en ese paciente antes del preoperatorio y poder ayudar lo antes posible en este proceso. Es bastante complejo porque fíjense que aquí yo tengo células epiteliales, ¿verdad? Y cuando veo histopatológicamente aparece un tejido conjuntivo bastante abundante. Pero sí o sí, la citología me va a determinar la presencia de tejido conjuntivo muchas veces con este
Si ustedes se fijan acá, hay un grumo de color eosinófilo, de color rosa, que me indica que hay un estroma importante. Si esto me sale en el esfregado, si yo observo esto en el esfregado, aquí también se ve, entonces eso quiere decir que existe un tejido conjuntivo abundante. Porque acuérdense que el tejido conjuntivo del estroma se desprende difícilmente. Y si ya se desprende es porque hay lo suficiente como para poder observar. Y en muchos casos, ¿verdad? Estas metaplasias condroides que tengo, voy a observar dentro, pero ahí tengo que estar mirando cuidadosamente todas las láminas, cada punto, de forma muy ordenada, y puedo encontrar estas células multinucleadas que no debo de confundir con epitelios. Son estructuras que corresponden a osteoclastos, ¿verdad? Que corresponden al estroma. O sea, existe una muy buena, un buen aprendizaje cuando se hacen ambas técnicas, la misma persona va haciendo ambas técnicas. Cuesta más en aquellos tumores que tienen un comportamiento benigno, a diferencia de aquellos que tienen un comportamiento maligno, ¿verdad? Como acá, fíjense, esta citología, tengo más células pleomórficas, más cromatina laxa, más nucleolo evidente, entonces esto en una histopato se evidencia, ¿verdad? En un gran aumento ya se evidencia ese infiltrado de células en un estroma diferente, ¿verdad? Acá, fíjense, el estroma. Esta es la presencia citológica, así le llamo yo, así es como se ve el estroma, ¿verdad? En tumores de mama, ¿verdad? Un material amorfo eosinofílico, ¿verdad? Bueno, y con eso vamos terminando lo que es esto, ¿verdad? La presentación va a quedar y van a ver, esto es todo lo que yo iba diciendo, solamente que esto está acá escrito, eso es una característica de mis disertaciones, yo voy diciendo y después voy pasando lo que voy diciendo. Una cosa quiero aclarar, la citología no es una panacea, ¿sí? El sistema de Yokohama como de Robinson me ayuda en grados altos. El Yokohama me ayuda a decir que es neoplásico, el de Robinson me ayuda a decir el grado e incluso llegar a darle un pronóstico y sobrevida al animal. No es la panacea, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Y si bien el sistema de Nottingham y de Peña aparentemente son iguales, cuando hablo de especies no son iguales. Usemos el sistema de Peña para los caninos y el de Nottingham usemos para los felinos. Tienen las mismas puntuaciones. Bueno, y con eso cambio el título de mi presentación, ¿verdad? Bajo esas circunstancias, ¿verdad? Y quizás un poco poniéndole en duda algunas cosas, porque hay muchísimas cosas, ¿verdad? No hablamos de histoquímica, no hablamos de marcadores. Realmente este es un mundo que si uno va por parte nunca va a terminar en una hora y media de disertación. No sé si tienen alguna pregunta. Sería fantástico para mí también escuchar algunos comentarios. Por enquanto não, boa tarde. O pessoal gostou no YouTube comentaram, que foi muito interessante. Muito obrigada pela aula, Prof. Shirley. E se a Pauline estiver por aí, quiser apresentar os slides dela. Prof, como a gente também vai colocar depois, se surgir alguma dúvida, algo relacionado, a gente pega e manda mensagem para você e depois podemos colocar nas redes sociais as respostas. Sí, así mismo. Sí, sin problema. Bueno. Ahí tienen también el correo, si por si acaso necesitan alguna información, algún paper o la misma presentación, sin ningún problema podemos facilitar. Los cuadros siempre se agradecen, ¿verdad? Como estudiante, los cuadros es magnífico, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema.
agradecida por el espacio y el tiempo. Quem agradece é a gente, prof. Muito obrigada pela palestra, incrível, conteúdo maravilhoso. E muito obrigada pela chance desse conteúdo para todas as pessoas. O chat agradece, os estudantes também.